Gracias, gracias Señor por tu palabra, por la oportunidad y el privilegio que nos das de tener acceso hasta los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, Señor. Sabemos que tu palabra da testimonio de Cristo y en Cristo está escondido toda la sabiduría. Así venimos el día de hoy a buscarte. Anhelamos no solo una transformación en nuestro intelecto, sino en nuestra vida. Que nuestro corazón viva para servirte, Señor. Enséñanos y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 del segundo libro de Reyes. Estamos en el reinado de Joás. Vamos a poner el cuadro, nada más para que recordemos un poco qué fue lo que ha estado sucediendo. Ahí tenemos la siguiente lámina, que es donde estamos ahí. Tenemos en el reino del norte está Jehú. Jehú cambia de dinastía, él toma el reino, lo ungen como rey, pero hace una matazón así. Ahí en nuestro cuadro pusimos que mató a Joram de Israel, a Ocosías de Judá, a Jezabel, a los hermanos de Ocosías de Judá y a los sacerdotes de Baal. Ocosías es ese rey que está justo encima de mi cabeza, aquí. Y la siguiente lámina nos trae lo que vimos la semana pasada, que después de Ocosías reinó Atalía, una usurpadora, y después de Atalía, que Atalía intentó pues quedarse con el trono y mandó matar a todos los hijos de su hijo, pero hubo uno que sobrevivió, que es Joás, que lo escondieron en el templo, y probablemente a los 7 años el sacerdote Joiada dijo, no, tal vez no está listo, pero necesitamos terminar esto, necesitamos que Atalía ya quede, pues como quede a un lado, así que cuando es muy pequeño lo presentan como rey y bueno, muere Atalía y Joás queda como rey a los 7 años, el niño rey, ¿no? Y ahí estamos, capítulo 12, versículo 1, dice, en el séptimo año de Jehú, acuérdate que en el libro de Reyes siempre las referencias de tiempo nos las hacen ver comparando con el reino del otro lado, ¿no? Si vamos a hablar del rey de Judá, nos van a poner el tiempo del rey del norte. Y si vamos a hablar del rey del norte, pues nos van a poner el tiempo del rey del sur. Por eso, en el séptimo año de Jehú, rey del norte, comenzó a reinar Joás, de 7 años, como decíamos, y reinó 40 años en Jerusalén. Fue un reinado largo, tú dirías, 40 años. Sí, pero lo que pasa es que empezó muy temprano. O sea, los reyes normalmente entrarían al trono alrededor de los 20 años, 30 años. Este rey va a reinar mucho, pero si reinó 40 años y murió, quiere decir que murió a los 46, 47. ¿No? Un jovenzuelo, realmente, los estándares que el día de hoy yo ando cargando. Dice, el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Se nota que el rey, su padre, tuvo muchas esposas. Una de ellas fue Sibia. Y dice el verso 2, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y yo quisiera que ahí se acabara el libro, la historia. Cuando yo era adolescente, leí Crónicas de una muerte anunciada de García Márquez y recuerdo la sensación, pues si no la has leído, Crónicas de una muerte anunciada, es la historia de una persona que es asesinada ahí en el pueblito y se sabe desde el principio lo que va a pasar y cada capítulo se repite la historia, solo que desde un punto de vista diferente, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Santiago Bedoya creo que era uno, luego la novia, luego los hermanos, luego hasta que él mismo al final anuncia su propia muerte, ¿no? Santiago Nazar, ¿no? Sí, creo que sí. Y yo recuerdo estar leyendo y cada capítulo trataba de leer más rápido para que alguien llegue y le avise, porque casi todo el mundo está a punto de avisarle, pero no llegan a avisarle que lo van a matar. Entonces, eh, yo leía rápido para ver si así podía ganarle al homicida y que alguien llegara. Aquí me pasaba al revés.
Yo este capítulo y el capítulo anterior los leía lento, 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 lento para no llegar al futuro. Y si te diste cuenta, traté de hacer el máximo tiempo posible porque no quiero terminar ese versículo. Pero es inevitable. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y alguien diría, ¿y qué pasó después? Bueno, pues después pasó lo opuesto. Dejó de servir a Dios, cayó en idolatría y eso nos muestra que probablemente, porque Joás va a ser un gran reformador, un hombre que va a hacer muchas cosas, pero probablemente tenía una fe prestada. Probablemente, a mí me pasó esto, no sé si ocurre en todas las áreas, pero yo pues siempre estuve rodeado de músicos, de estudiantes de música, y siempre hay uno que no es músico, que no tiene mucho talento, pero que como está rodeado de todos, se suma. Ahí anda, ¿no? Lo mismo pasa entre los poetas. Hay muchos con mucho talento y luego está uno que nomás cayó ahí y se va en la onda. Y no es ni tu talento, a veces ni siquiera tu pasión. Pero como está todo esto ahí tan presente, te arrastra la circunstancia, la moda, por decirlo de alguna manera. Y probablemente así fue Joás. Ten en cuenta que él creció en el templo, desde que nació hasta los 7 años vivió dentro del templo, viendo los sacrificios, viendo lo que pasaba, viendo orar al sacerdote Joiada. Y solo estuvo así hasta que el sacerdote Joiada murió. Lamentablemente yo también conozco gente así. Gente que asiste a la iglesia, incluso gente que sirve solamente porque su esposa sirve, o porque su esposo sirve, o porque sus papás sirven. Y andan por ahí con la fe prestada y esa fe no es suficiente. Tal vez es una fe que empieza a germinar, pero ¿te acuerdas de las parábolas la parábola que cuenta Jesús de los tipos de tierra que hay? Una de ellas es la que sí está con mucho gozo, pero como no echa raíz porque hay piedras, entonces luego se pierde. Algo así le pasó a Joás. Porque dice el verso 3, que aunque fue un gran reformador, hizo lo recto, con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué es esto de los lugares altos? No está muy claro, pero probablemente se refiere a especies de montes pequeños, ¿no? Colinas, montículos que tenían en la parte alta algún altar. Otros dicen no necesariamente era un montículo, a lo mejor así nomás en el patio, era un altar no público, sino un altar privado, como que de cada quien en su casa. Altar viene de algo que está en alto, ¿no? Y probablemente algunos no sacrificaban a otros dioses, sino al mismo Dios verdadero. Pero Dios había establecido que su sacrificio tenía que ser no en cualquier lado, sino donde Él escogiera. Y Él había escogido Jerusalén y el templo. Entonces, aunque pudiera ser que no están sacrificando a dioses extraños, y Joás dice, bueno, no son altares paganos, pero no son conforme a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros decimos, pues yo ahora sí voy a reformar mi vida. Esto no está mal, no es pecado en sí, pero tampoco es obediencia y no pasa nada. Y dejamos ahí altares a otros dioses o altares desobedientes aún como si fuesen de adoración al Dios verdadero. Verso 4. Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, literalmente de sus conocidos, o sea, de la gente que está yendo a ofrendar, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. El templo estaba hecho pedazos. Ten en cuenta que el templo en sí ya era una construcción que tenía 150 años de antigüedad, más o menos.
153 calculan algunos, pero 150 años de antigüedad. Además de eso, eh, pues está en constante uso, pero acompáñame por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 24, y si dejas una marca ahí, porque vamos a regresar varias veces a Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 7, dice, nos va a narrar cómo estaba el templo. Porque la impía Atalía, la reina que había estado usurpando el trono, y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, el templo estaba destruido, se habían llevado cosas, habían agarrado probablemente algunas cosas de oro para fundirlas en honor a sus propios dioses. Entonces el templo estaba mal. Incluso como tenía paredes recubiertas de oro, probablemente las habían desgastado. O sea, el templo estaba estructuralmente mal. No es que le faltaban una manita de pintura. Estructuralmente el templo estaba mal y requería una inversión grande. Por eso dice en el verso 4, que es lo que leímos hace rato, que hay 3 fuentes de dinero, de recursos que toma Joás para la reparación del templo. Dice en el verso 4, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová. Esto piensan los eruditos que está hablando de lo que se llamaría una especie de impuesto por censo. Cada que alguien se hacía un censo del pueblo había que pagar y pues se llevaba eso al templo. Y dice, todo dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová. Esto está en Éxodo 30, lo puedes leer. Luego dice, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado. Y eso, los eruditos están divididos entre Levítico 27 y Números 18, que habla de una especie de impuesto por la vida, ¿no?, que cada persona tenía que pagar por estar vivo, como un impuesto por estar ahí. Y en Números 18 se habla de un impuesto por nacer. Cada que alguien nacía había que pagar un rescate de esa persona. Entonces ese dinero también se llevaba al templo. Y por último dice todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Entonces teníamos los impuestos 2 que eran obligatorios, el de Éxodo y el de Levítico o de Números, y el de las ofrendas. Y de esto se supone que se mantenía el templo. Ahora el problema es que el templo no hay que mantenerlo, hay que rehacer cosas, está destruido. Entonces, lo que normalmente servía para mantenerlo y sostener a los sacerdotes, ahora tiene que servir para mantenerlo, es decir, hay que traer agua, hay que hacer aceite, hay que usar un montón de cosas y además hay que sostener a los sacerdotes. Entonces, fíjate lo que pasa. Versículo 5 dice que lo reciban los sacerdotes de mano de cada de sus familiares, ¿no?, de los conocidos, reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero, versículo 6, en el año 23 del rey Joás, o sea, desde que asumió han pasado 23 años, no nos dice exactamente, probablemente a los 7 años no fue que dijo, reconstruyamos el templo, no. Pero tal vez a los 12, 13, que ya se consideraba una persona que podía tomar decisiones, él había vivido en el templo, él sabía cuál era la condición del templo. Entonces, en el año 23, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Como ha pasado tiempo y no se han reparado las cosas, lo que hace Joás es decirles, ok, vamos a hacer una cosa, ustedes no van a administrar el dinero. No se nos dice exactamente qué pasa. Probablemente, y es solo probable, los sacerdotes se gastaban el dinero en las cosas que
que hacían normalmente su propio sostenimiento más los mantenimientos naturales y no quedaba dinero para las reparaciones estructurales. Otros, si me acompañas a 2 Crónicas capítulo 24, dice en el verso 6, vamos a leerlo desde un poquito antes, desde el verso, no, en el 5, verso 5, perdón. 2 Crónicas 24:5. Reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en este asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Entonces tenían que salir a recoger estos impuestos, tenían que ir a traerlos. Y una de dos, o no lo hicieron porque no, pues básicamente no tenían ganas de trabajar, o no lo hicieron porque no tenían la capacidad de hacerlo. El final es que no se puede. Y lo que hace es quitar esta responsabilidad de los sacerdotes y dársela a otras personas que van a estar, que van a tener esta responsabilidad. Enseguida hablaremos un poco más de eso. Verso 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, como una alcancía, como una caja con un agujero en la tapa. Y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Acuérdate que el altar, a veces nuestra concepción, pues un poco católica, nos hace escuchar la palabra altar y pensamos en la parte de adelante de la iglesia, ¿no? El altar. Pero el altar, ya lo hemos hablado, estaba afuera del lugar santo y santísimo, y es lo primero que encontrabas al entrar a la parte ya del templo. Entonces, a la derecha había una caja, como una especie de alcancía. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cuando alguien traía algo para pagar, se ponía ahí. Entonces, los sacerdotes no lo estaban cobrando, solo pues ellos estaban ahí, lo agarraban y lo guardaban en esta caja. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Entonces ya los sacerdotes no están administrando, sino el secretario del rey y el sumo sacerdote como testigo, que es lo que tomaban. Y daban, dice el verso 11, el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Entonces, ahora sí, ya hay dinero para todas las cosas que se tienen que hacer. Pero, verso 13, mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata ni despabiladeras. Las despabiladeras son pinzas. La idea es que son para agarrar pábilos, ¿no? Son como pinzas para las brasas y cosas así. No se hicieron despabiladeras, ni jofainas, que son como lebrillos, ¿no? Como tazones. Ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. ¿Por qué? Porque la necesidad ahorita es reparar la estructura más que reparar cosas del uso, o digamos, no de lujo, pero digamos más delicadas. Están reparando ahorita la estructura del templo. Verso 14. Porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Digamos que no había esta idea de control excesivo, porque había confianza y fidelidad en los que estaban utilizando el dinero, ¿no? Ahora tú dirás, bueno, ¿y los sacerdotes entonces de qué vivían? Porque si esto era lo que antes ellos usaban para su sostén, para poder ellos estar ahí, ¿qué hacían ahora? Dice, verso 16, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová. Esas son distintas ofrendas que se hacían por distintos sacrificios. Eso no se llevaba al templo porque era de los sacerdotes.
Entonces ellos lo que están haciendo es, tienen otra fuente de ingresos. ¿Y qué pasó? Pues Joás tenía una buena intención, él conocía el templo, él veía que estaba mal, quiso restaurarlo, se intentó de una manera, pero probablemente los sacerdotes o no tenían la capacidad o no tenían los conocimientos, la razón que sea, no lo llevaron a cabo, y entonces lo que se hace es buscar una alternativa, un grupo de administradores que empezaron a hacer esto y efectivamente se llevó a cabo. Y los sacerdotes también tuvieron una fuente de recursos para poder sostenerse. Y creo que, eh, pues, el día de hoy no tenemos un templo. No tenemos un templo al que vayamos que sea oficial. Le llamamos templo al lugar donde nos reunimos, pero en sí ese templo no es nada en particular. Pero tenemos el templo de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y es importante que busquemos restaurar las áreas de nuestra vida que tienen grietas. A lo mejor hay tentaciones que sí, o sea, un lugar por donde siempre se mete el agua, como se dice, ¿no? O si siempre se mete el agua por ahí, si por ahí siempre viene la tentación, si siempre tropiezas cuando viene eso, pues repara esa grieta. ¿Y cómo lo voy a reparar? Bueno, para empezar, créeme, va a ser costoso. Va a costar. ¿Qué me va a costar? Tal vez tiempo, tal vez esfuerzo, tal vez alguna relación, tal vez alguna cosa que tú estás atesorando. No, es que si yo no veo tal serie, si no veo tal programa, no puedo vivir. A lo mejor eso está consumiendo tu vida, a lo mejor es una red social, a lo mejor, no lo sé. Pero es posible que para restaurar que tu cuerpo, que tu vida sea puesta en adoración a Dios, hay algo que haya que restaurar. Y no hagas como Joás, que dejó altares por ahí tirados, que todavía siguieron operando, ¿no? Que no toda la adoración, no toda, porque acuérdate que el Señor Jesús habla de amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Ahora, nada más como nota un poquito al margen, en Semilla, y esto no sucede así en todas las iglesias y no creo que tenga que suceder así, simplemente te platico cómo funciona. Los recursos que llegan a la iglesia los administra un grupo especial de personas que es el departamento de administración de la iglesia. Los recursos no entran a mi cuenta, ni a mi nombre, ni yo tengo acceso libre a decir, pues hoy pues voy a necesitar 5,000 pesos, así que voy a sacar 5,000 pesos y ya. No, hay un departamento de administración que recibe los ingresos de la iglesia de todo tipo y ese departamento es el que se encarga de pagar impuestos, de hacer todos los pagos que se tengan que hacer. Yo, por ejemplo, mi esposa y yo, cada mes tenemos que decirle, hay que pagar tanto para la renta del salón, o vamos a tener reunión de hombres y necesitamos tanto dinero de presupuesto para las pizzas, o va a haber este evento para los niños, necesitamos tanto, y el departamento de administración es el que nos dice, sí se puede hacer esto, no se puede hacer esto, o vas a hacer esto, espérame, déjame, voy a ir apartando mes a mes para que cuando sea posible. Entonces, gloria a Dios por eso, porque hay gente que está encargada de eso y yo me puedo dedicar a la palabra y a la oración. Y creo que ha sido una gran bendición poder separar estas dos cosas, ¿no? Bueno, regresemos a eso, nada más cierro paréntesis. Verso 27. Ok. Sí, verso 17, perdón. Entonces subió Hazael, rey de Siria. ¿Te acuerdas quién era Hazael? Hazael es este personaje que Eliseo, cuando lo ve, era siervo del rey de Siria, Hazael, y va a preguntarle al profeta si el rey va a sanar, y Eliseo le dice, sí va a sanar, pero seguramente va a morir, y Eliseo se pone a llorar porque sabe que Hazael va a ser cruel con su pueblo. Bueno, este Hazael, dice, rey de Siria, dice, subió y peleó contra Gat y la tomó. Gat es una ciudad filistea, pero algunos
comentaristas dicen que en este momento le pertenecía a Israel. Sea como sea, tienes a Siria ya aquí. O sea, es como que ya no está en su lugar, ya está aquí. Ya sea Gat era tuyo o no, pero ya está acá en la puerta. Y dice, y la tomó y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual, tiene un ejército para ir. Dice, tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, o sea, sus antepasados, su papá, su abuelo y su tatarabuelo, habían dedicado cosas para el templo. Él mismo dice incluso, y todas las ofrendas que habían dedicado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Vio que venía Hazael, y entonces lo que hace es decirle a Hazael, ¿cuánto me cobras por no atacarme? Y agarró y tomó oro del templo, del palacio, todo el oro que se había estado guardando por generaciones en adoración a Dios, se lo dio a Hazael. ¿Qué pasó? Lamentablemente, nosotros creo que podemos entenderlo porque nos pasa algo parecido. No es algo que sucedió de un día a otro. Porque pudo haber ido a Dios, buscar a un profeta. ¿Qué hago? Pedirle a Dios, clamar a él, Señor, ayúdame, rescátanos, tú puedes hacer. Pudo haber hecho eso, pero ya tenía tiempo que no estaba confiando en Dios. Y a menudo pasa eso. Es como un tren, ¿no? El tren va avanzando. Pienso en un tren de los de antes, que funcionaban a leña o a carbón, y ahí va avanzando la locomotora, y va avanzando, y de pronto se acaba el carbón o se acaba la leña, pero el tren no se para instantáneamente. Sigue y puede avanzar incluso por mucha distancia. Un buen tramo puede seguir avanzando, aunque ya nada está alimentando. Es nomás la inercia, nadie está alimentando la caldera, solo es la inercia. Y a menudo nos puede suceder así. Dejamos de confiar en Dios y no se nota. Seguimos avanzando, ahí sigue. Pero cuando viene el momento de la prueba, entonces nos damos cuenta que aunque quiera ponerle así, voy a echar leña, ya tiene tiempo que el fuego está apagado. No es el momento de la prueba donde normalmente se ha quebrado el problema. Acompáñame una vez más a 2 de Crónicas, capítulo 24, por favor. Versículo 17. Fíjate lo que pasa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que Joás sirvió a Jehová mientras Joiada vivía? Joiada era su padrastro de alguna manera, el que lo crió en el templo. Bueno, cuando él murió, que un poquito antes dice que murió de 130 años, o sea, Dios le permitió de tener a su padrastro, su mentor, su guía, por mucho tiempo. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y él los oyó. Él dijo, ok, ¿me van a obedecer a mí? Sí, no solamente el sacerdote te puso como rey, te obedeceremos a ti. Y como que se le subió a la cabeza eso. Entonces, yo voy a ser el que manda. Y dice el verso 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. O sea, la casa que él está mandando que se arregle, que se reconstruya, que quede bien. La casa donde él creció, la abandonaron. Ahí está. O sea, tuvo mucho cuidado de la parte física, mecánica, estructural del templo, pero nada de lo interior, de lo verdaderamente valioso. Y nos puede pasar a nosotros. Sí, la iglesia y nosotros, y servimos y hacemos y las actividades, pero hay una nula comunión íntima con Dios. Y eso te llevó a lo que sigue. Solo es un paso, y el paso que sigue es: sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas,
Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas. Fíjate, Dios en su misericordia envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Mira el verso 20. Esto es donde no queríamos llegar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Quién es este Zacarías? No es el profeta que tenemos en nuestra Biblia, Zacarías. Zacarías dice, hijo del sacerdote Joiada, su hermanastro. ¿No? Se levanta Zacarías, hijo del sacerdote. O sea, Joiada crió a Joás como un buen rey mientras estuvo ahí. Y a su otro hijo, Zacarías, o a su hijo Zacarías, y viene el Espíritu sobre Zacarías, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y le está recordando, hay algo que tienes que tomar, tienes que arrepentirte, tienes que regresar. Yo imagino como hermanos, a lo mejor le está diciendo, tú sabes lo que nos enseñó papá, tú estabas cuando tú fuiste cuidado para que Atalía pudiera ser desechada y tú pudieras reinar para Dios, por Dios, con Dios, ante Dios. Y verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ahí mismo lo mataron. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, se había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y entonces vino Hazael. Y cuando vino Hazael ya no tenía ni esperanza ni profeta. Sus ojos estaban en cualquier parte y al final del día no le queda nada, sino tomar lo que era valioso y dárselo al rey de Siria. Y nos puede pasar que habiendo abandonado al Señor y habiendo caminado lejos y apartados por 1, 2, 3 días, 1 año, 2 años, a lo mejor Dios en su misericordia espera y manda profetas y nos hablan y escuchamos, pero no oímos y vienen y tan. Y cuando viene el momento más complejo, entregamos todo lo valioso, todo lo de valor que Dios puso en nosotros. Y lo entregamos, lo soltamos, lo desechamos. Y en primera instancia pareciera, qué sabio soy, porque efectivamente Hazael se fue. Sí, ¿quién ganó? Supuestamente ganó Joás. Supuestamente se salió con la suya. Verso 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sí, es lo que estábamos leyendo en 2 Crónicas 24 y un poco más, cuando estudiaremos Crónicas veremos. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Y esto era normal en el reino del norte, que se matara uno para quedarse con el trono y lo mata el otro y lo mata. Eso era, digamos, no era bueno, pero era normal. No en Jerusalén, no en el reino del sur. Qué triste final. Y creo que eso también necesitamos pensar. No importa la velocidad a la que corres, sino cómo vamos a terminar esta carrera. No es una competencia, sino es una carrera que tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dejando el pecado y todo el peso, sigamos adelante. Pablo, y ya con esto vamos a terminar, acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo es la última carta que Pablo escribe.
Segunda de Timoteo son, digamos, las últimas palabras que el apóstol Pablo da en este mundo y las escribe a su discípulo, a Timoteo. Es como, ¿te imaginas? Un Joiada a un Joás a punto de morir. ¿Qué le habrá dicho Joiada a Joás? Hijo, te guardamos, tú tienes un propósito, hubo una razón por la que Dios te cuidó, todos tus hermanos murieron, Dios te guardó a ti. Fíjate las palabras de Timoteo, de Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo estoy para ser sacrificado. La palabra sacrificado es literalmente puesto en libación. La libación era un sacrificio que se hacía como un líquido, un sacrificio líquido. Digamos, se tomaba el borrego, el cordero, lo que sea, se lo ponía en el altar, se sacrificaba y sobre eso se echaba la libación. Y lo que está diciendo Pablo es, yo no soy el sacrificio principal, el sacrificio principal es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es Cristo. Yo soy la libación, como este adorno al sacrificio verdadero, pero estoy puesto para eso. El tiempo de mi partida, ¿no? de mi salida, está cercano. Y fíjate el verso 7. He peleado la buena batalla. Hay que pelear, sí. Y dice, he peleado. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida. Pablo sabe que no le queda mucho tiempo. Y en el resumen de su vida dice, he peleado la buena batalla. He peleado. A veces he sido derrotado, pero he peleado. Hay batallas que no vale la pena pelear. Pelea la buena batalla. Luego dice, he acabado la carrera. Y algunos todavía están recién pensando a ver si se van a poner a correr. Y Pablo dice, ya terminé, ya llegué. Y no dice llegué primero, porque no es competencia. Solo he acabado la carrera, he perseverado hasta el final. Y por último dice, he guardado la fe. Al día de hoy, yo conozco gente que comenzó, que creyó más o menos en la época, nos conocimos, ¿no? Entre nuevos creyentes cuando yo empecé a asistir a la iglesia. Algunos incluso un poco antes. Y que el día de hoy ya no están ni en la iglesia, ni en ninguna otra iglesia, ni en la fe. Y hay muchas cosas por las cuales luchar. Pero la buena batalla es la que cuenta. Pelea la buena batalla. Guarda la fe. Guarda la fe. Y la esperanza que tenía Pablo en el verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sigamos corriendo. Si has pensado en tirar la toalla, si has pensado en dejar, no, esto no es para mí, yo no puedo. ¿Sabes qué? El Señor es fiel. El Señor es fiel. Levanta tus ojos. Pon tu mirada en el Señor Jesús. Continúa corriendo. Pelea. No te quedes ahí. El Señor es fiel. Él te va a sostener. La guerra está ganada, pero la batalla hay que pelearla. No seas como Joás. Tuvo un gran comienzo, pero preocupado por la estructura externa. No reformó el templo, la estructura externa, pero no reformó su corazón. No dejes que cada día pase como agua, así que se va. Busca al Señor. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios haga la obra. Porque no sabemos cuándo viene el final. No sabemos si nos queda un día, o 2, o 100, o 1000. No lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar acá. ¿Qué tal si hoy nos llama el Señor? ¿Podrías decir, he peleado la buena batalla? ¿O estás en el momento de decir, estoy pensando pelear, estoy considerando? Puedes decir, he acabado la carrera hasta el día de hoy. O sea, no, si tienes que llegar hasta acá, he corrido hasta acá. Puedes decir, he guardado la fe. ¿Es tu fe? ¿O no estás guardando la fe? La fe la tiene guardada tu vecino. Tú nomás estás ahí al lado. Guarda la fe. El Señor está ahí. Vamos a orar.
Padre, entendemos que solo tú puedes sostenernos. Entendemos que solo tú puedes hacer una obra para que nosotros podamos permanecer. Es tu obra, es tu misericordia. Tú comenzaste esta obra en nosotros, tú la llevarás a término. Pero mientras tanto nosotros queremos pelear, queremos correr, queremos guardar la fe. Danos fuerza, sabiduría, coraje, valor, arrojo, entrega. Que tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, haga la obra de tal manera que los demás puedan darte gloria a ti por la obra que tú haces. Ayúdanos, Señor, a no tener una fe prestada o una fe para impresionar a otra persona. Que sea solo para ti, para tu gloria. Que sea verdadera para la alabanza de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén.